Hola chicos, bueno, esta presentación vamos a hablar de magnetoterapia. La magnetoterapia son equipos en la cual generan campos electromagnéticos para obtener un objetivo terapéutico. Aquí les voy a presentar distintos casos de pacientes reales y estamos viendo un equipo MAC3 de la marca SEC. Voy a mostrarles ahora, hablar del paciente, que es una mujer de 45 años, en la cual presenta una distensión del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Esta paciente se dedica a dar clases de Zumba y en una de sus clases comienza su proceso inflamatorio. Nosotros ahora ya estamos en una instancia avanzada. Esta paciente ha evolucionado favorablemente, ha bajado la inflamación, ha mejorado su amplitud de movimiento, pero seguimos trabajando en cuanto a la inflamación y las molestias que aún le siguen generando. En el tratamiento tenemos un campo envolvente que se coloca a nivel de rodilla. La paciente está cómodamente con esta aplicación y vamos a hacer con una programación de tiempo de 30 minutos, con una intensidad, como ya dije anteriormente, ya es una paciente que ha evolucionado y que ya van aproximadamente 10 días de tratamiento. Estamos utilizando alrededor de 160, 180 Gauss en cuanto a la intensidad y con una emisión continua, ¿sí? Ahora les voy a hablar sobre este paciente que ha sido una persona que estaba trabajando, de sexo masculino, de 40 años, y tuvo una caída desde una escalera a una altura bastante alta, digamos, 1,5 metros, 2 metros, y cae con flexión de codo y golpea, el impacto se da a nivel del codo, de la cual se produce la fractura en el tercio medio del húmero derecho. Rápidamente se le dirige, se lo lleva a cirugía, porque esta fractura se hace con desplazamiento, pero no es una fractura expuesta, de la cual hay que alinear la parte ósea, alinear el húmero, y se le coloca un implante metálico con 8 tornillos. Después de ese proceso y esos días de post-cirugía, el paciente llega y comienza el tratamiento fisioquinésico con, bueno, inflamación, su cirugía, su sutura, todavía estaba ya no tenía la sutura, los puntos, ya se los habían sacado, pero estaba bien colorada. Acá ya vemos que la sutura ha evolucionado favorablemente. El paciente ya estamos en una instancia de movimiento y mucho ejercicio y movilización para lograr todos los movimientos que nos da la articulación de hombro, de codo particularmente, y bueno, que pueda utilizarlo en la vida diaria es su miembro superior derecho. Otra cosa que les quería agregar es que la magnetoterapia, en estos casos, como un efecto piezoeléctrico que va a actuar sobre la parte ósea, la regeneración del hueso, y también para las soluciones de continuidad, lo que tiene que ver con la piel y con la parte de tejidos blandos. Totalmente favorecido este paciente y se logra ver la sutura cómo ha ido evolucionando. Lo he trabajado con distintos masajes, cosa que los planos por debajo de esa cicatriz fueran soltándose y no quedara un hundimiento o alguna irregularidad en esa zona de la sutura. Aquí tenemos un equipo de magnetoterapia de Meditea, Magneter 330 se denomina este equipo, y aquí a la derecha le puse unas imágenes bien cerquita para que ustedes puedan verlo.
Aquí, este equipo nos podemos hacer frecuencias en Hertz. Los modos de emisión los podemos también programar y programar también la intensidad, que acá está en militesla, que en este caso pusimos 20 militesla, que serían 200 Gauss en otro equipo, y los minutos de 30 minutos, ¿sí? Esta sería la diferencia que les quería mostrar con respecto al otro equipo de SEC. Volviendo al mismo paciente que veníamos hablando, en este caso, cuando yo recibí este paciente, bueno, le hice la valoración, la anamnesis de este paciente y le preguntamos si tenía anemia severa, si presentaba, si tenía fiebre en ese momento, si este paciente tenía alguna alteración cardíaca o marcapaso, si presentaba alguna enfermedad viral o micótica o algún tipo de hemorragia o algún otro tipo de patología. En este tratamiento, en esa zona es ideal el campo envolvente, accesible porque de fácil la introducción, cómodo al paciente, me parecía lo más conveniente. Acá vamos a hablar otro paciente de menor edad, 35 años. Este paciente trabaja en una empresa metalúrgica, de la cual, desarrollando su actividad de trabajo, tuvo un traumatismo de muñeca. A los pocos días de haberse producido, acude a la consulta médica y es derivado a realizar las sesiones de fisioterapia. Este paciente sí viene con inflamación y con dolor y limitación en su movimiento. También, por ser una extremidad y en la zona de muñeca y mano, lo apropiado fue utilizar también el campo envolvente o el túnel para esta aplicación. En este caso, como es un paciente que está con un proceso inflamatorio y dolor, lo consideré como una etapa aguda. Es decir, que elegí una intensidad de 50 Gauss y un modo de emisión pulsátil, ¿sí? Por el proceso inflamatorio que venía teniendo. Favorablemente fue mejorando el paciente también, disminuyendo la inflamación. Aquí le vamos a mostrar, este paciente es de mayor edad, de 60 años, un masculino, en la cual, bueno, en la calle se dobla el pie, no se dio cuenta, pisa mal, y tenemos aquí una esguince de tobillo izquierdo, no muy grave, digamos, el grado del traumatismo, apenas presentaba hematoma, muy poquito hematoma, pero sí el dolor y la inflamación también. Claramente era lo que más se quejaba, digamos, en cuanto al dolor el paciente. Lo trabajamos con una MAC 3 de SEC, un equipo de SEC, y también un tiempo aproximado 30 minutos. En estos distintos pacientes les he dado una proporción de tiempo, ¿no? Porque en el consultorio uno generalmente no es lo único que elijo como tratamiento, forma de tratamiento. Entonces, por ahí, para equiparar o poder organizarme en los tiempos, bueno, decido hacer no más de 30 minutos para que me dé el tiempo para hacer otros agentes físicos a los pacientes. 30 minutos de tiempo con una emisión también pulsada y una intensidad de 50 Gauss. Bien, el paciente sigue bien, favorablemente, nos ha dado buen resultado y a medida que vaya pasando la sesión y que vaya constatando que el paciente va a ir mejorando, también voy a ir aumentando la intensidad. Generalmente va como, digamos, aproximadamente 4 o 5 días por ahí evaluar y ver si voy aumentando la intensidad. Bueno, este es un poco los distintos tipos de pacientes y tratamientos. Una sugerencia también les quiero hacer en cuanto a cómo protejo y cómo cuido mis equipos. Desde los campos envolventes, desde las bobinas, el equipo, todo. Se higieniza, se lo limpia con un paño húmedo, puede utilizarse un jabón neutro,
Y después de eso, después de limpiar, porque a veces producto o las manos o la misma polución del ambiente, después que una vez limpiamos, desinfecto. ¿Cómo desinfecto yo? Hago preparaciones de alcohol al 70%, pulverizo y bueno, total, se evapora y se seca solito el alcohol. Bueno, les agradezco mucho. Ahora les voy a dar el paso. La licenciada Dolores Dopazo va a seguir presentando distintos tipos de pacientes y de casos. Bien, gracias, Gra. Ahora entonces vamos a continuar con este tipo de equipos que tienen una bobina de aproximación, o también se le puede llamar bobina plana. En algunos libros lo podemos encontrar como magnetóforo, y son estos aplicadores planos que están viendo en imagen, y en el costado tienen a la derecha de la pantalla cómo estaría circulando, por un lado, la corriente eléctrica en las flechas rojas, que están rodeando, entonces hacen como un círculo alrededor de ese aplicador, y las líneas o las flechas negras representan al campo magnético, que entra y sale por adelante y por atrás. De esta manera, entonces, vamos a trabajar con los pacientes con estas bobinas. La técnica de aplicación sería simplemente ubicar la zona de la lesión lo más próxima posible a la bobina, ya que mientras más nos alejamos de un campo, este va perdiendo intensidad, fuerza, ya que la intensidad es inversamente proporcional a la distancia entre las líneas del campo, y mientras más nos alejamos, estas líneas se van separando. Bueno, entonces, no tenemos que interponer como lo hacíamos con otros agentes, ni paño húmedo, no es necesario. Sí podemos utilizar quizás un paño si queremos, simplemente por una cuestión de higiene, alejar el aplicador de la piel, pero no es necesario, no es obligación hacerlo. Sabemos que atraviesa tanto la ropa, el yeso, pero conviene tener la piel a la vista, porque a veces puede haber alguna lesión, algo que el paciente no nos está relatando, y al tener la piel a la vista nosotros fácilmente podemos entonces visualizarlo. Bien, tenemos estas tres opciones, hay dos que son correctas y una que no sería correcta. Estas bobinas planas lo que van a hacer es, normalmente el equipo nos va a decir cuál emite polaridad norte desde la placa rígida oscura que ustedes vieron en la imagen, y cuál emite polaridad sur desde la misma placa rígida oscura. Entonces, en esta primera imagen que tienen arriba, tenemos dos bobinas que tienen esa placa rígida enfrentadas. O sea que en esta mano tenemos, por ejemplo, arriba polaridad sur, abajo polaridad norte, y de esta manera logramos la sumación del campo. Es como si se intensificara y va a profundidad. Entonces, la mayor energía va a ser emitida en el centro, y en este tipo de aplicación va a ser profunda. Entonces, va a ser esta una aplicación correcta. También sería correcto usar una sola de estas placas o de estas bobinas, pero fíjense que va a ser un poco más escaso o no tan concentrado el campo, y va a ser un poco más superficial, que es esta imagen que están viendo abajo a la izquierda. Y la última opción es si pusiéramos, por ejemplo, las dos placas oscuras, que lo ven en imagen, hacia arriba. Entonces estaríamos poniendo hacia la mano dos polos iguales, ¿sí? Es como si pusiéramos el polo norte abajo y el polo norte arriba. Entonces es como que el campo se repele entre sí y no va a llegar nunca a donde yo quiero, a la zona de la lesión. Bien, con respecto a la dosificación de la magnetoterapia, como ya lo hemos hablado en otros agentes, no hay dosis exactas, universales y dosis correctas para cada caso. Distintos estudios dan cuenta de distintos resultados, de resultados exitosos con diferentes frecuencias, con diferentes intensidades. Entonces, tenemos que más o menos conocer algunos parámetros generales. Por ejemplo, si utilizamos una mayor intensidad, vamos a usar, una mayor intensidad cuando queremos reactivar procesos de regeneración, que pueden ser procesos de regeneración ósea o procesos cutáneos, como en el caso, por ejemplo, de una úlcera cutánea. Normalmente los trabajos en donde utilizamos magneto los aplicamos a más de 60 Gauss. Menos de 60 Gauss no producen tantos efectos terapéuticos. Podemos además comenzar a trabajar las primeras sesiones con una intensidad más baja, ya sea porque el cuadro es agudo
o porque queremos evitar el recrudecimiento de los síntomas. Si el paciente llega con inflamación y dolor, y yo la primera sesión o las primeras sesiones aplico mucha intensidad, es posible que sienta más dolor y se vea inflamado por los mismos efectos que produce la magneto. Entonces, podemos empezar con una intensidad menor y con el pasar de las sesiones ir subiendo de acuerdo a lo que nosotros estemos buscando. Bien, con respecto a la frecuencia, va a depender del estadio de la lesión. Si tengo un paciente con una lesión aguda, voy a utilizar una frecuencia menor, y si tengo un paciente con una lesión crónica, una frecuencia mayor. Y con respecto a los tiempos, siempre son tiempos largos. A partir de 30 minutos, podemos trabajar 30 minutos para arriba e incluso repetir 2, 3 veces al día la sesión de magnetoterapia. Bien, no siempre podemos modificar todo esto que yo les he mencionado. Algunos equipos, por ejemplo, tienen frecuencias fijas de 50 Hz. Entonces, sí o sí, todos los tratamientos los tenemos que hacer con esta frecuencia. Otros permiten modificarla, pero no en todos los valores que hay del 0 al 100, sino en 5, 25, 70, 100, por ejemplo, y yo no podría aplicar, por ejemplo, 30, 40, 50 en estos casos, sí o sí me tengo que guiar por los que ya trae preestablecidos el equipo. Y además, la intensidad máxima va a depender de cada equipo. Hay equipos de menor envergadura que van a tener, quizás lleguen hasta los 100, 150 Gauss, y hay otros que pueden llegar hasta 200 e incluso más. Bien, acá tenemos este paciente que estamos trabajando sobre un postquirúrgico de fractura de peroné. Como ven en la primera imagen, se ve la fractura bien clara. Y si no tenemos el aplicador, el solenoide o túnel que les mostró la licenciada Manzanel en las diapositivas anteriores, podríamos aplicarlo de esta manera. Y al hacer la aplicación justamente con los dos planos contrarios, vamos a estar llegando en profundidad con nuestro campo magnético. Bien. Cuando trabajamos en este tipo de casos de consolidación ósea, vamos a utilizar intensidades altas, ya se lo ha mencionado también la licenciada Graciela. Vamos a utilizar entre 150, 200 Gauss de intensidad, y frecuencias. Yo acá les he nombrado muchas frecuencias porque tenemos distintos estudios que con todas estas frecuencias han comprobado que mejora la consolidación ósea o que se han consolidado fracturas que tenían retardo justamente en esa consolidación. Entonces, lo que les quiero demostrar acá es que con distintas frecuencias todas han sido beneficiosas en lo que respecta a fracturas o la consolidación. Bien, va de esta manera la magneto a aumentar la densidad mineral ósea, va a hacer un efecto piezoeléctrico en el hueso y de esta manera se estimula el calcio y la producción de colágeno. Como mínimo vamos a tratar de estar en estos casos 1 hora en la sesión de magnetoterapia. Bien, si tenemos un paciente con osteoporosis, por ejemplo en la columna, ya les había mencionado el licenciado Omar Pica en su teórico que sería lo ideal utilizar estos túneles de mayor tamaño en donde podamos ingresar al paciente, o estas camillas en donde el túnel incluso puede moverse. Pero como acá en el país no contamos con esa tecnología, podemos aplicar entonces estas bobinas planas directamente sobre la columna del paciente. Y los parámetros serían similares a los que utilizamos en los casos de consolidación ósea. Bien, en la primera imagen ven una mano con un gran edema, con una distrofia de Sudeck. En estos casos, el paciente presenta un gran dolor, presenta además, como dice en pantalla, un proceso inflamatorio con cambios tróficos y vasomotores de la piel. Son pacientes que tienen afectación tanto en sus vías nerviosas, que lo que genera un gran dolor, y va a generar además un edema, un gran edema también en la piel, en el miembro. Generalmente estos casos se dan después de una lesión que a lo mejor puede haber sido una fractura. En este caso de la imagen a la izquierda era una quemadura, que se ve la cicatriz en el dorso de la mano, y a posterior surgió este síndrome. En la imagen a la derecha sería una representación de cómo aplicar quizás los electrodos, pero no es un paciente específicamente con síndrome de Sudeck. Van a ver que la mano no está edematizada, pero podríamos aplicarlo de este modo. Y si no, también podríamos llevar estas mismas bobinas un poquito más cercanas a los dedos, ¿sí? Más sobre la mano. Y de esta forma estaríamos trabajando, potenciando
el campo magnético. Va a llegar a profundidad y tenemos algunas recomendaciones. Cuando se quiere trabajar sobre el edema, con frecuencias entre 50 y 100 Hz, va a actuar sobre la bomba de sodio, extrayéndolo de la célula y equilibrando entonces el potencial de membrana. Por otro lado, cuando tenemos también en estos casos lesiones nerviosas, lo que se recomienda son frecuencias bajas, 2 a 15 Hz, y lo que va a hacer es mejorar la velocidad y el grado de regeneración periférica nerviosa. Y de esta manera, trabajando lo podemos elegir, podemos quizás hacer sesiones alternando las frecuencias que utilizamos y lo que va a generar es la disminución en el dolor y en la inflamación del paciente. Por último, tenemos acá una persona mayor con una úlcera sacra, una úlcera por decúbito. Lo que va a generar acá es un efecto positivo, ya que va a reducir el tiempo en la cicatrización, va a disminuir el dolor e inflamación y aumenta el ritmo de producción de las células epiteliales. Lo que vamos a realizar acá son sesiones diarias con una frecuencia de 50 Hz, tiempos aproximadamente de 30 minutos y con intensidades altas de 200 Gauss, ya que queremos estimular la regeneración. Lo mismo que pasaba con la parte ósea, al estimular la regeneración, para estimular la regeneración vamos a usar intensidades bien altas, lo que nos permita nuestro equipo. Bien, entonces, después de haberles mostrado estos casos, nos vamos ya despidiendo. Les mandamos un fuerte saludo y agradecemos por su atención. Espero que anden muy bien y hasta pronto.